Tenemos entrevista. La Cámara de Comercio de Murcia ha publicado su memoria de actividades de 2020. Tanto más que hablar de ese año, nos apetece hacerlo de 2021 y de más allá incluso, aunque con la pandemia hemos aprendido que hacer previsiones es un ejercicio de riesgo. Miguel López Abad, buenos días. Muy buenos días. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, que así se llama, mantuvo su actividad en 2020, no paró, se adaptó a la atención telemática, al formato digital, entre otras maneras de adaptación a la nueva realidad. Ahora hablaremos de ello, pero antes, puede que no todos los telespectadores sepan para qué sirve la Cámara de Comercio, qué servicios ofrece y a quiénes puede resultar útil. ¿Cómo se lo explicaría usted? ¿Qué es esta institución? ¿Qué es esta corporación de derecho público que usted preside? Pues es un órgano que tenemos los ciudadanos, ¿no? Porque llega a todas las empresas, empresarios, pequeños, grandes, de todos los tamaños. Hay que recordar que previo a la pandemia nosotros dábamos cobertura a 92.000 empresas, ahora estamos en torno a 85.000. Y bueno, y también a los emprendedores, ¿no? He resaltado muchas veces que se están dando casos ahora, ¿no? Que están reemprendiendo mucha gente con actividad, autónomos, y nosotros llegamos desde la primera consulta y dejamos a la persona en las puertas de la notaría para montar su empresa. Hay infinidad de casos en la que luego pues, tenemos agradecimiento de emprendedores, de jóvenes empresarios, de gente que ha empezado con ese asesoramiento, ¿no? A partir de ahí pues gestionamos la aduana de Murcia con la inspección de todas las exportaciones a países terceros, la expedición de certificado de origen para poder llevar a cabo estas exportaciones, misiones comerciales a otros países para vender nuestra región, nuestros productos y asesorar a las empresas. En fin, una infinidad de cosas, formación para los desempleados, para los jóvenes, talleres para los comerciantes, pequeños comercios. Es una actividad frenética, y como bien decías al principio, pese a la pandemia, hemos estado ahí al lado de todos y bueno, ahí tenemos los resultados. No viene mal de vez en cuando escuchar explicaciones como esta porque tendemos a dar por sabidas muchas cosas. Echándole un vistazo a la memoria de actividades de 2020 encontramos apartados como pues, la creación de empresas y empleo, la formación, la internacionalización, la I+D+I y nuevas tecnologías, el apoyo al comercio minorista o el asesoramiento e información. ¿Cómo fue ese ejercicio y cómo se espera que sea el de 2021? Pues ese ejercicio fue bastante complicado y bueno, fue un momento de incertidumbre muy grande que todos vivimos y al final pues en ocasiones así especiales, ¿no? Y donde se nota donde hay un músculo y donde hay una experiencia como es el caso de la Cámara de Comercio. Hay que recordar que es un órgano que tiene casi 130 años, más que centenario. Entonces, bueno, pues esa experiencia, ese bagaje en estos momentos de complicación y de esta pandemia, pues ha servido para adaptarnos rápidamente con esa digitalización de nuestros medios, como decíamos, de todos los certificados que teníamos que expedir, la formación telemática a las empresas, con los programas de SPICE, de cualificación para los jóvenes. Todo lo que nosotros veníamos haciendo, incluso las misiones comerciales, que eran presenciales en otros países, las convertimos y las redirigimos a hacer las misiones virtuales. Hay que recordar que cámaras de comercio hay en todos los países del mundo, por eso pues, bueno, nos da esa facilidad y esa capacidad de adaptación. No fue fácil, pero es verdad que contando con un equipo con experiencia como el que tenemos y predispuesto y que han estado a la altura, pues se ha podido llevar a cabo estas acciones. Recientemente hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre y del paro registrado de abril. Estamos deseando que la reactivación económica sea una realidad, que como mínimo volvamos a los niveles de crecimiento y bienestar social previos a marzo del año pasado, ¿no? ¿A qué obstáculos se enfrentan las empresas, los autónomos, para que esa reactivación coja velocidad lo antes posible? Hombre, hay un dato en la región de Murcia en concreto. Es verdad que ya tenemos los presupuestos aprobados y que hay una cantidad importante de dinero que va a hacer llegar el Instituto de Fomento a las empresas y a los desempleados.
ayudas importantes, pero no hay que olvidar la situación de la comunidad en cuanto a la financiación, ¿no? La infrafinanciación que sufrimos y que eso nos hace perder mucha competitividad. Luego, las amenazas que tenemos en cuanto pues bueno, a los impuestos, a la subida masiva de impuestos. Lo último que nos despertábamos la semana pasada era con la puesta en escena de los peajes, algo que se ha estado quitando y que ahora de nuevo aparece, ¿no? Todo este tipo de acciones no son buenas para el tejido empresarial, no son buenas para reactivar la economía, y en eso hay que estar muy atentos y alzando mucho la voz, ¿no? No podemos estar pensando ahora en una reforma laboral, en todo este tipo de cosas que al final lo que hace a la inversión, al capital, a la creación de empleo, pues es asustarla, ¿no? Y estamos en momentos en los que hay que seguir apretando unidos, administración, empresarios, y para eso hace falta un rumbo, hace falta un ritmo que con todo este tipo de medidas difícilmente lo vamos a poder llevar a cabo. ¿Hay preocupación en relación con esa subida de impuestos? Mucha preocupación. Es esencial. Lo estamos viendo, ¿no? En otras comunidades como la política de pues aligerar la carga al inversor, al empresario, pues lo que hace es crear empleo y crear más riqueza. Y al contrario de lo que piensa mucha gente, bajar impuestos significa recaudar más. La subida de impuestos no lleva implícito la mayor recaudación. Es al contrario. La subida de impuestos lo que lleva es fomento de economía sumergida y al final pues menos recaudación de impuestos porque hay menos actividad, más paro, por lo tanto más gasto para la administración. Es el efecto contrario. Leo que en el punto de atención al emprendedor de la ventanilla única empresarial se crearon 257 empresas en 2020. También he leído que con el programa de apoyo empresarial a las mujeres se crearon 105 empresas. ¿Cómo son esas empresas? ¿Qué tipo de empresas son las que se están creando los últimos meses? Hay muchas empresas que se están creando de tipo digital, ¿no? Quizás por la pandemia lo que ha hecho es fomentar, pues eso, ¿no? El interés y saber que ese es el futuro, ¿no? Ya veníamos hablando de la digitalización antes de esta pandemia, pero la pandemia lo que ha hecho es acelerar, ¿no? Entonces, muchas de corte tecnológico se han ido creando, bueno, y luego también pues pequeños comercios, como te decía al principio, pues hemos asesorado a muchísimas personas para poner en marcha su proyecto, con lo cual, pues bueno, es un orgullo contar con la ayuda de todos los empleados de la Cámara para llevar a cabo estas acciones, pero como te decía, sobre todo de corte digital. Hablamos de empresas, de creación de empresas, pero debemos hablar igualmente de destrucción de empresas, de su disolución. ¿Cuánto se está perdiendo, señor López Abad, que ya no se va a recuperar? Pues bueno, al final estas cosas siempre son, unos mueren, otros nacen, pero es verdad que el ritmo de desaparición de empresas y de bajas de autónomos pues es superior a las que se crean, ¿no? Como te decía, prepandemia estábamos en torno a unas 92.000 empresas que dábamos cobertura desde la Cámara de Murcia, y el último registro que teníamos estaba en torno a 83.000, 84.000. Estamos hablando de una pérdida importante, pero bueno, también hay que contar con esa creación que yo espero que ahora, ya con la reactivación económica, que se pongan en marcha las medidas que desde el Gobierno regional se van a poner, la salida del estado de alarma, ¿no? Que esperemos que se regule bien, pero que permita que poco a poco se vaya volviendo a una normalidad. Pues bueno, con prudencia, pero que al final nos permita reiniciar la actividad de muchas empresas que están ahora mismo cerradas, paradas por esta situación. Y algo que no queremos olvidar es todo lo que tiene que ver con el agua, con el Tajo Segura. Recientemente las cámaras de comercio de Alicante, Orihuela, Almería, Murcia, Cartagena y Lorca se han unido contra los recortes que quiere hacer el Gobierno central. Efectivamente, como no puede ser de otra forma, la región de Murcia, todos sabemos, el sureste español, la carencia que hay de este recurso natural. Un recurso natural, hay que recalcarlo, ¿no? El agua es un bien de todos, es un bien común, no es un bien de alguien en concreto. El uso que se da en la región de Murcia del agua, todos sabemos el que es. Bueno, aquí en estas cosas lo venimos diciendo, y por no repetirnos mucho más, nuestra reivindicación de la necesidad y la exigencia de que se siga manteniendo
los caudales mínimos que estaban establecidos y aprobados por ley con el consenso de las comunidades autónomas. Ahora se cambian esas reglas de juego. Nosotros ponemos el foco en que esas reglas se ven obligados a cambiarlas por ese caudal mínimo que necesitan para regenerar a partir de, digamos, de Aranjuez, la calidad del agua del río Tajo. Nosotros invitamos a que vean lo que hemos hecho en las últimas décadas en la cuenca del Segura, con el tratamiento de agua, con los vertidos, que hacen que la calidad del río haya mejorado. Por lo tanto, se necesite menos caudal para mantener una calidad de agua, ¿no? Que es lo que está pasando en el Tajo. Ellos necesitan un caudal mínimo, un caudal ecológico para mantener esa vida dentro del río Tajo, pero hay que recordarles que se puede hacer un tratamiento, un trabajo previo para que no sean tan exigentes esos caudales. Nosotros lo hemos hecho, todos recordamos lo que era pasear por la orilla del río Segura. En Murcia no se podía, con la olor y cómo era el agua, y ahora la calidad de ese agua, gracias a ese esfuerzo y a ese trabajo que se ha hecho en todos los ayuntamientos y empresas para no verter al río Segura. Hay soluciones, muchas soluciones. Los agricultores, la región de Murcia, los empresarios, estamos para aportar soluciones, no para solamente reivindicar, si lo hacemos, pero aportamos. Creo que se puede llegar a acuerdos y se puede tener agua y se puede canalizar el agua de unas cuencas a otras, cuencas excedentes, que hay que recordar que son cuencas excedentes y en las que debemos de repartir ese bien natural y común de todos. Miguel López Abad, gracias como siempre por haber compartido este rato de televisión con los telespectadores del Matinal y hasta la próxima. Muchísimas gracias, buenos días.